Francisco Javier, porque además es una de las festividades del año más grandes, más ocurridas en diferentes partes. Pancho, te saludo con mucho gusto, amigo. Muy buenos días, ¿eh? Muy buenos días, estimado Julio. Como siempre es un gran honor estar aquí en la Radio Universidad Tecnológica de la región norte del estado de Guerrero, con sede en Iguala de la Independencia. Y con base al planteamiento que haces, estimado Julio, en efecto tienes mucha razón. El personaje de Santiago Apóstol juega un papel muy importante dentro de los pasajes religiosos bíblicos católicos, y sin duda alguna muchas de las comunidades originarias hacen un gran onomástico en celebración de este personaje, y creo que parte de ello haces un buen planteamiento. Primero hay que saber quién fue el señor Santiago Apóstol para ir determinando cuál es el rol que juega dentro de los pueblos originarios. Y bueno, se supone que el personaje de Santiago Apóstol es una persona que combate de manera pues, ¿qué se puede decir? Muy rigurosa la defensa de la religión católica en aquellos países no católicos. Y es conocido el señor Santiago Apóstol como el matador o el matamoros, porque precisamente este combatió a gran parte de lo que son los países árabes, los países musulmanes. Pero hay un dato también muy interesante referente a ese tema, que consiste en que el investigador Edmundo Delgado, profesor de la Universidad Autónoma de Guerrero, quien tiene sus orígenes indígenas en el pueblo hermano de Coatepec, municipio de Teloloapan, establece que durante la conquista española en lo que es tierra del México antiguo, los españoles, los 600 españoles, al ir perdiendo versus el ejército mexica, estos en un momento de desesperación toman la gran iniciativa de poder encomendarse a una deidad celestial católica de nombre Santiago Apóstol, conocido como el Matamoros. Se supone que con base al testimonio que dice el señor Edmundo Delgado, establece que todos los pueblos y comunidades indígenas aliadas a los españoles, se les expone y se les menciona que este santito, esta deidad, es una deidad extremadamente muy poderosa con fines, vaya, bélicos, y que si se encomiendan a este señor Santiago Apóstol, ellos podrían salir victoriosos, a lo cual se supone, con base al testimonio y las investigaciones que ha hecho el maestro Edmundo Delgado, esto ocasiona una pasión, una efervescencia dentro de las comunidades y pueblos originarios quienes fueron aliados de los españoles, hasta que estos salen victoriosos. Como subsecuencia, el maestro Edmundo Delgado establece que el señor Santiago Apóstol no solamente es un matamoros, sino que también es un mata indios. Y eso creo, estimado Julio, que genera una gran polémica en torno a quién es o quién fue el señor Santiago Apóstol, porque si bien muchos españoles y aliados de los mexicas se encomiendan, perdón, y aliados de los españoles versus los mexicas se encomiendan para salir victoriosos ante esta guerra, entonces podemos ver que en efecto el señor Santiago Apóstol es tanto un matamoros como un mata indígenas o mata indios. No obstante, aquí para mí es lo interesante que hay detrás de la celebración de los festejos del señor Santiago Apóstol. Y para ello, estimado Julio, lo que tenemos que hacer es ir descifrando cuáles eran los festejos alusivos a los rituales y ceremonias que llevaban a cabo los mexicas. Y es ahí lo interesante. Cuando los españoles llegan a las tierras del México antiguo, se dan cuenta que el conteo de los días era diferente entre los mexicas o las culturas mesoamericanas con base a los conquistadores españoles. Esto precisamente por un desplazamiento temporal de que eran calendarios adversos. Es decir, cuando los españoles llegan, tenemos conocimiento a través de cronistas como Fray Bernardino de Sahagún o Fray Diego Durán. Tenemos recopilación de información que ellos hacen en torno a las festividades del México antiguo con base al calendario mexica, a través de información que ellos fueron recopilando. Y hay un descubrimiento, que no tenemos las mismas fechas.
Es decir, cuando llegan los españoles, ellos ostentan que estábamos en una fecha X. Sin embargo, ellos se basaban en el calendario juliano, es decir, del rey emperador Julio César Augusto, y nosotros, por este lado del mundo, los mexicas usaban otro calendario, un calendario solar que tiempo después se le conoce como el calendario mexica. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo podríamos decir que no estábamos sincronizados con la misma fecha? Y lo interesante es esto. Tanto el señor Bernardino de Sahagún y los diferentes frailes y los conquistadores y los cronistas de ese momento se dieron cuenta que los mexicas tenían dos calendarios. Un calendario se llamaba el Xiuhpohualli, que constaba de 18 meses, por así decirlo, porque el término mes no es un concepto que utilizaban los mexicas. Ellos manejaban un periodo de unidad, por así decirlo, de 18 meses. Tiempo después, los conquistadores españoles a esa unidad de medición de 18 unidades o 18 meses, ellos la adjudican el término veintena. Entonces, hay dos calendarios. El primero constaba de 18 meses de 20 días, de ahí veintenas. Cada mes mexica consta de 20 días. Y esto daba, vaya, una totalidad de 360 días, y se incluía 5 días adicionales que dieran como subsecuencia los 365 días. Y había otro calendario que tenían los mexicas, que es el Tonalpohualli, que ese estaba formado por 20 trecenas. Entonces, y eso daba un total de 260 días. Este último calendario se utilizaba para cuestiones de pronósticos, para cuestiones, digamos, tipo de adivinanzas, y entre otros. Ahora, tenemos que ir precisando ese desfasamiento. Como en el caso de los mexicas, tenían sus 18 meses o sus 18 veintenas en 20 días, da un total de 360. Y se agregaban 5 días vagos, dando un total de 365. En la cuestión de los mexicas no existía y no manejaban el concepto del año bisiesto. Eso tiene una consecuencia que cada 4 años, con base al calendario mexica, los mexicas iban perdiendo un día. Como bien sabemos, en la actualidad, cada 4 años se le va agregando un día adicional a esto que nosotros le llamamos el año bisiesto, que como sabemos claramente se le agrega un día más al mes de febrero, siendo que cada 4 años febrero tiene 29 días. Al paso de los años, con base a la cultura mexica, ellos iban desfasando un día cada 4 años. Eso tiene como consecuencia que en el día en el que se conocen el encuentro de los mundos, el día en que se conocen los mexicas y los españoles, había un desfase de tiempo. ¿En qué consiste este desfase de tiempo? El desfase de tiempo consiste en que los mexicas, con base a su calendario, ellos tenían una fecha y los españoles tenían otra fecha. Y esto se me hace muy interesante porque recientemente, el día de ayer, si no mal recuerdo, en la ciudad capital de la Ciudad de México, diferentes agrupaciones y movimientos culturales indigenistas, movimientos independientes de la promoción del México antiguo, festejaron el 697 años del aniversario de la fundación de México Tenochtitlan, porque es algo curioso que estos movimientos de la Ciudad de México, ellos ostentan que precisamente por este desfasamiento de tiempo entre los calendarios, ellos ostentan que la verdadera fundación y el verdadero aniversario de México Tenochtitlan fue el 25 de julio de hace 697 años. Entonces, eso se me hace muy interesante porque ¿qué es lo que dice la historia institucional, la historia oficial? Con base, vaya, a los datos proporcionados, obviamente, por pues aquellos quienes ganaron la guerra, que en este caso son los españoles. Lo que sabemos con base a ese calendario, y es lo oficial hasta este momento, es que la fundación de México Tenochtitlan fue hace 700 años y fue el 20 de junio. El 20 de junio. Entonces ahí podemos ver que tenemos
dos versiones. Una versión es la versión institucional, la versión oficial que tenemos conocimiento, que fue el 20 de junio la Fundación de México Tenochtitlan, y la otra es los que manejan estos movimientos culturales, estos movimientos de promoción, difusión indigenista, que ellos manejan, que es el día 25-26 de junio, hace 697 años. Entonces, bueno, todo esto va encaminado a los festejos del Señor Santiago Apóstol. Cada veintena los mexicas llevaban a cabo festejos a sus deidades que ellos ya tenían claramente bien definidos. Y estas 18 etapas o estos 18 meses, estos 18 unidades que los españoles denominan mexicas, están estrechamente vinculados a las épocas estacionarias del año, es decir, a los cambios climatológicos, y esto se utilizaba principalmente para ir determinando y marcando los ciclos de la producción de los granos, entre ellos el que pues por excelencia cabe destacar es el maíz. Entonces tenemos que ir retomando y desmenuzando algún material de lo que sabemos. ¿Por qué? Nuevamente, con base a información que nos proporciona el maestro Edmundo Delgado, él menciona que hay una convergencia de los dioses. Esta convergencia de los dioses es una sustitución y una imposición de los vencedores ante los vencidos. ¿Qué es lo que sí sabemos? Sabemos que la diosa mexica Tonantzin, la madre de todos los aztecas, es sustituida por la Virgen de Guadalupe, una conversión espiritual bastante interesante. También sabemos que este fenómeno se replica con el señor Huitzilopochtli, el dios de la guerra mexica, el colibrí zurdo, y es algo interesante que sabemos a través de una publicación de National Geographic. Ellos hacen una investigación donde ellos determinan que Jesucristo y Huitzilopochtli ambos son el mismo fenómeno astronómico, no la misma persona, el mismo fenómeno astronómico. Y esto mismo Nat Geo menciona que con base a los estudios que ellos habían realizado, Jesús nace más o menos por marzo. Sin embargo, hay una fiesta pagana que, según pagana desde el punto de vista del cristianismo, que se festejaba en diciembre sobre el nacimiento del nuevo sol. Y es algo curioso que tanto Huitzilopochtli como Jesucristo, a ambos se les adjudica esta fecha del solsticio de invierno, que es el fenómeno astronómico que en realidad se está festejando. Entonces, muchos teóricos en el campo indigenista han mencionado que hay una convergencia de los dioses, donde hay una sustitución de las deidades celestiales católico-cristianas en un método para suprimir a las culturas mesoamericanas, y hacen esta sustitución. ¿Cuál es la propuesta que hace el investigador Edmundo Delgado? El investigador Edmundo Delgado propone que Santiago Apóstol y Tlaloc son la misma persona. Y es ahí, estimados radioescuchas, donde se me hace extraordinario esta propuesta. Porque sabemos que estas veintenas ocupan un rol muy importante dentro del ciclo de la agricultura, que es el objetivo principal de fundar estas veintenas. Entonces, en el caso del estado de Guerrero, hay una celebración que se hace en Citlala, que es el Atzintzilisqui. Es una batalla, una guerra, una simulación de una pelea entre personas disfrazadas de jaguar, y se supone que el objetivo de esta celebración es que por cada gota de sangre se aclama una gota de lluvia. Se supone que estos festejos en torno al Señor Santiago Apóstol es un ritual de petición de lluvias, porque se atraviesan estas fiestas dentro de algo que se llama la canícula. Con base a los estudios meteorológicos, sabemos que la canícula es el periodo
más caliente dentro del temporal de lluvias. Otros investigadores proponen que la canícula es el tiempo de sequía dentro del periodo de lluvias. Entonces, se supone que todo esto que gira en torno a los festejos alusivos al Señor Santiago Apóstol son en realidad un proceso de un sincretismo que se le hace al Señor Tlaloc con base a un ritual de petición de lluvias que incluye desde danza, incluye desde sacrificios de animales, que en el caso de Chilacachapa, el pueblo originario de donde soy, la mayordomía del Señor Santiago Apóstol, además de organizar todos estos festejos, pues también se hace una degustación de un platillo típico 100% chilacachapense, guerrerense, y donde a los danzantes y aquellas personas quienes presentan una manda, pues se les invita un taco. Entonces, todo esto en relación a los festejos alusivos al Señor Santiago tiene que ver una inmensa connotación de cómo los pueblos originarios no se han rendido en cuanto al culto a sus deidades y tradiciones originarias. Cabe destacar que el Instituto Nacional de Antropología e Historia hizo una publicación sobre un estudio que hace sobre las danzas, sobre todo esta de la danza de moros, donde mencionan que en efecto la danza de moros es una danza de ritual de petición de lluvias que, si bien expone esta conquista espiritual, esta conquista por parte de los españoles, tiene una connotación de trasfondo. Y lo más destacado es que mencionan que el Señor Santiago Apóstol porta un caballo blanco. Entonces, ahí con base a esta danza, que no recuerdo la localidad donde se hizo el estudio, pero es una comunidad de Veracruz donde tienen una danza de moros, establecen que el caballo es blanco porque representa las nubes. Entonces, esta batalla entre el bien y el mal, o entre moros y cristianos, y al final el triunfo del Señor Santiago Apóstol, quien a su vez es un matamoros, representa la llegada de la lluvia, porque precisamente el Señor Santiago Apóstol va montado sobre un caballo blanco que representa las lluvias o el temporal de lluvias. Entonces, es extraordinario cómo existe este trasfondo dentro de las culturas prehispánicas que el día de hoy en los pueblos indígenas aún perdura. Sí, sí, te escucho, estimado Ricardo. Así es, te agradezco mucho, Ricardo Tapia. Un fuerte abrazo a todas las comunidades indígenas que mantienen vivas nuestras sagradas tradiciones. Muchas gracias.